Buenas tardes. Vamos a continuar hoy, un día más, comentando este libro que ya venimos comentando desde tiempo atrás, Libertad o Tiranía, esta historia novelada de ese encuentro histórico entre Churchill y Hitler. Y vamos a continuar donde lo dejamos el día pasado, que fue en el año 1938, en mitad de las conversaciones tan trascendentales que estaban teniendo lugar entre Neville Chamberlain, el primer ministro británico, y Adolf Hitler. Nos quedamos el día pasado que en la primera reunión que tuvieron en el estudio alpino de Hitler, en el Berghof, tuvo Neville Chamberlain un recibimiento en Alemania espectacular. En el aeropuerto, cuando llegaba, estaba engalanado, lleno de gente, engalanado con las banderas británicas y alemanas. Hitler le puso un tren especial para ir desde Múnich hasta el Berghof y detuvo todo tipo de deferencias. La conversación fue muy complicada, tuvo muchos altibajos, desde luego se llevó un gran chasco Chamberlain, y quedamos el día pasado en que la propuesta que habían tenido, que le hizo Hitler después de muchas discusiones, fue que se introdujera el principio de autodeterminación en Checoslovaquia, de forma que los Sudetes pudieran decidir si pasaban a Alemania o no. Bien, allí se quedó. Estuvo de acuerdo, después de muchos dimes y diretes, estuvo de acuerdo Chamberlain y le dijo a Hitler que tenía que ir a Londres a consultarlo con los miembros de su gobierno y que volvería enseguida. Pues bien, comenzamos hoy con esa consulta. En Londres, nada más llegar, Chamberlain consultó con los miembros de su gobierno, estaban de acuerdo porque no veían otra posibilidad y le estuvo contando todo lo que había hecho con Hitler, y a partir de ese momento la propia diplomacia británica se puso en marcha para intentar negociar con la diplomacia checoslovaca pues ese acuerdo, ese preacuerdo que había llegado con Hitler. Quedó bastante satisfecho Chamberlain de aquella reunión, a pesar de todo. Es más, llegó a tener, y se lo comentó a sus compañeros de gobierno, unas palabras muy elogiosas de Hitler. Dijo que a pesar de que tenía un rostro duro, muy fuerte, era una persona en la que él pensaba que se podía confiar una vez que se decidía, lo cual fue poco profético, ciertamente, porque luego vimos lo que pasó, pero en fin, quedó muy satisfecho. Al día siguiente volvió a tener la siguiente reunión con Hitler, que esta vez no fue en su retiro alpino, sino que fue en la ciudad de Bad Godesberg, junto al Rin, en un balneario muy bonito junto al Rin, donde llegó por la tarde y empezó a tener esa reunión. Y nada más comenzar, Chamberlain le dijo que estaba ya haciendo todo lo que habían quedado, que la diplomacia británica se había ya puesto a funcionar en esa dirección, pero para su sorpresa Hitler le dijo que aquello ya no valía, que se habían producido en ese día una serie de agresiones por parte de la policía checoslovaca con respecto a personas alemanas que eran intolerables y que por lo tanto ya no valía aquello que habían hablado y que estaba dispuesto a tomar por la fuerza esa parte de Checoslovaquia. Chamberlain se quedó absolutamente desconcertado, levantó las manos en el sentido de que aquello era intolerable, que no era mantener la palabra, y después de muchas discusiones, al final se marchó a su hotel, y hasta el punto de que la reunión que tenía que continuar al día siguiente, pues no la tuvo ya, no quiso ir. Pero sin embargo le mandó una carta para decirle formalmente que no podía aceptar esa decisión que había tomado Hitler. Hitler entonces echó un poco marcha atrás, pero muy poco, y también por carta, sin verse todavía, le dijo bueno, que podía haber otra posibilidad, y se estuvieron carteando prácticamente todo el día siguiente, y al final de la noche del día siguiente consiguieron volverse a juntar a las 11 de la noche. Y Hitler le hizo otra propuesta distinta. Le dijo, estábamos hacia mediados del mes de septiembre, que para el día 1 de septiembre estuviera desocupada toda la región de los Sudetes. Chamberlain se resistió todo lo que pudo, pero al final empezó a aceptar aquella situación que le planteaban, y mientras estaban hablando surgió la noticia de que el presidente checoslovaco había puesto en pie al ejército y había movilizado a todo el ejército. La tensión que se creó en aquel momento fue enorme, se estaba barruntando que la guerra empezaba, y en mitad de las conversaciones Chamberlain volvió a echar marcha atrás y aceptó, por así decir, aceptó aquella resolución última que le había presentado el Führer, en el sentido de que consiguiese que para el día 1 de octubre, faltaban 8 o 10 días solamente, estuviera limpia toda esa parte de Checoslovaquia, de forma que se pudiese entregar a Alemania. Se fue al hotel desazonado y durmió 2 o 3 horas solamente, y al día siguiente por la mañana, antes de partir para Londres, le planteó a Hitler
un tratado en virtud del cual Hitler se comprometía, si aceptaban esa condición los británicos, se comprometía a no hacer ninguna agresión al pueblo británico. Bueno, Hitler no dio ninguna importancia, firmó lo que le puso, porque le tenía sin cuidado, lo firmó sin dar ninguna importancia al papel, y con esto se marchó Chamberlain para Londres. Estaba totalmente deprimido, veía que la situación estaba francamente mal. En Londres, cuando llegó, el pesimismo cundió por todas partes, se estaba pensando que iba a haber guerra inevitablemente, y que a pesar de aceptar eso, que en primer lugar era muy complicado y que no les quedaba más remedio, pero entonces a los británicos se les ocurrió, junto con la diplomacia francesa, empezar a remover cancillerías para intentar que Mussolini mediase en el asunto. Y como consecuencia de las gestiones que hicieron, que tuvieron éxito, Mussolini aceptó a mediar en la cuestión y propuso a Mussolini una reunión a cuatro que fueran Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania. Hitler no quería, pero bueno, ante la insistencia de Mussolini aceptó. Y entonces Mussolini preparó un documento que les entregó a las partes antes de la reunión, un documento que, aunque se lo entregó físicamente él, estaba elaborado por Alemania, estaba elaborado por Goebbels y funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, sin la intervención, y esto es importante, del ministro alemán de Asuntos Exteriores, Ribbentrop, pero hecho desde Alemania. Ese documento se lo entregaron a Mussolini y Mussolini formalmente se lo entregó a los demás. Y en el documento se venía a decir prácticamente lo que se había dicho ya en la reunión con Chamberlain, nada nuevo. Pero bien, tuvo lugar esa reunión. Además, cuando el pueblo británico se enteró de esa reunión, estalló en alegría, porque se enteró de ello en un debate que había en la Cámara de los Comunes, en mitad de la tensión, donde se estaba hablando y se parecía que la guerra era inevitable, y de pronto llega la noticia de que Hitler había aceptado una reunión a 4, y entonces la Cámara estalló en un aplauso pensando que eso era el punto fundamental para salvar la guerra. Pues bien, tuvo lugar esa reunión a 4, que se celebró en Múnich, esta vez, en unos salones de los edificios alrededor de la Casa Parda del partido nazi. Se construyó una mesa especial para ella, donde se reunieron 8 personas, los 4 líderes de las 4 naciones y sus segundos, de forma que allí estaban Chamberlain, por parte de Gran Bretaña, Daladier, el primer ministro francés, Mussolini y Hitler con sus segundos en esa reunión, que duró todo el día. Empezaron hablando de cosas sin mayor trascendencia, pero luego entraron en el asunto, y el asunto era fundamentalmente que se dejase entrar, por así decir, a Alemania, y que esa parte de Checoslovaquia se diera a los alemanes. Quedaron en ello con gran, por así decir, con gran enfado por parte de los checoslovacos, porque decían que lo que estaba pasando era intolerable, que se estaba hablando de ellos sin ellos presentes y además contra ellos. Pero en fin, se llegó a eso porque las potencias occidentales vieron que no había otra forma de llegar a ningún acuerdo que él, y se firmó, eso sí, con la condición de que no hubiera ninguna agresión por parte de Alemania, sino que se ocupase tranquilamente, o mejor dicho, que se desocupase por parte de los checoslovacos esa zona para entregarla a Alemania. Cuando Chamberlain volvió con este acuerdo bajo el brazo a Londres, fue recibido como un auténtico héroe, como el que había salvado a la patria y el que había evitado la guerra. Las multitudes aplaudían a su paso por la ciudad. El rey le recibió solemnemente en el palacio de Buckingham, y los dos salieron al balcón a saludar a la multitud enfermecida. Y lo mismo le pasó a Hitler. Cuando llegó a Alemania fue recibido con un calor enorme, y además, curiosamente, en contra de la voluntad de Hitler, porque Hitler quedó muy contrariado, porque Hitler no quería eso. Hitler quería acción, y sin embargo el pueblo alemán respiró también cuando vio que en lugar de acción había paz. Y Hitler se quedó muy contrariado porque vio que era paradójico tener ese éxito haciendo justamente lo contrario de lo que él quería. Pero bueno, lo cierto es que el pueblo le aplaudió y entró también como un héroe. Bien, a los 5 días en Londres, a los 5 días de ese recibimiento caluroso a Chamberlain, tuvo lugar en la Cámara de los Comunes un debate trascendental sobre esa situación, con la Cámara de pie, menos algunos, entre los que estaba Churchill, menos algunos de pie aplaudiéndole y vitoreando a Neville Chamberlain mientras comentaba todo lo que había pasado. Pero en aquellos momentos, cuando llegó el turno, se levantó Churchill y empezó a hablar en un discurso histórico que lo dejamos para el próximo día, y allí continuaremos. Hasta entonces, muchas gracias y buenas tardes.